Vamos a empezar a repasar entonces desde el frente del Mediterráneo, ¿sí? Listo. ¿Se ve la pantalla, Jositos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Ya, muy bien, chicas. A ver, vamos entonces a hacer las preguntas. Ojo, los dos grupos ya han hecho, simplemente estamos repasando, ¿ya? Listo, recuerda, Inglaterra tiene que proteger un canal. ¿Cuál es? Canal de Suez. El canal de Después, Suez. Correcto, el canal de Suez. Correcto, el canal de Suez. Muy bien. Listo, ¿dónde queda el canal de Suez? Egipto. 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 ¿A quién le pertenecía Egipto? Inglaterra. A Inglaterra. Correcto, a Inglaterra. Muy bien. Listo. A ver. Ya, a ver, vamos a ver entonces. Para proteger este canal, ¿ya? Y para proteger entonces en sí Egipto, ¿qué hace Inglaterra? Inglaterra hunde dos flotas. ¿Qué flotas? Italiana y francesa. Italiana y Italiana y Correcto. francesa. Muy bien. Italiana y francesa. Muy bien. Listo. Ahora, ¿cuál es la idea? Tratar de controlar, pues, la flota en el mar Mediterráneo para que no caiga fácilmente. Ahora, ¿qué hace Inglaterra? Va a atacar una colonia de Italia. Libia. ¿Ya? Ataca Libia. Ataca el Túnez. ¿Listo? Ataca Túnez, jovencitos. Se queda con Túnez. ¿A quién le pertenecía Túnez? A Francia. Bien, listo. ¿Qué otro territorio conquista? Bien, ese territorio. Argelia. Argelia, correcto, Argelia. Argelia. Y Argelia le pertenecía también a Francia. Marruecos, la mitad le pertenecía a España y la otra mitad le pertenecía a Francia. También la conquista. Bien, entonces acá, listo. Todo esto fue conquistado por los ingleses. Bien, ahora, viene una pregunta del examen, ya creo que les he comentado en la mañana, jovencitos, ¿cuál era, si digamos, cabría la posibilidad de que los alemanes tomaran el canal de Suez? ¿Qué tendrían que hacer los barquitos británicos que traían las materias primas? Rodear África. Rodear África. Rodear África, correcto. Ahora, al rodear el África, aumentarían el tiempo, ¿no? De poder llevar las materias primas que tanto necesitaba en ese momento Gran Bretaña. Y aparte, recuerda, sumarían mayor riesgo porque en el Océano Pacífico estaban las manadas de lobos. ¿Qué eran las manadas de lobos? Los submarinos alemanes. Marinos alemanes. Correcto, los alemanes. submarinos alemanes. Perfecto. Muy bien, chicos. Eso fue pregunta de examen de admisión. Muy bien, ahora vamos con los dos países que nos falta por acá. Bueno, ¿qué tenemos? Italia, recuerda, Italia había conquistado en abril del 39 país de la península balcánica. ¿Cómo se llamaba? Albania. Albania. Albania, ¿correcto? Listo, Albania. Ahora, ¿qué hace Italia en el 40? Quiere emular las victorias de Hitler, ¿no? Con las conquistas. Entonces, Italia se lanza al ataque entonces contra Grecia. Pero ¿qué pasó, jovencitos? Grecia derrota a Italia y encima de eso recupera Albania. Esto provoca la molestia en Alemania porque ya dice que en ese momento estaba alistando a su ejército para poder atacar ¿a quién? A la Unión Soviética. Bien, entonces, lo que quiere hacer Alemania ahora es tratar justamente de corregir lo que ha hecho Italia. Entonces, se lanza al ataque ¿de qué? De la península balcánica. Recuerda entonces que gracias a esto va a tener 3 nuevos aliados. ¿Cuáles son esos aliados? Hungría, Rumania y Bulgaria. Correcto. Hungría, Rumanía y Bulgaria. Bien, y aparte recuerda que derrota a 2 países. ¿Cuáles son los países derrotados? Grecia, Yugoslavia y Grecia. Correcto, correcto, Yugoslavia y Grecia. Perfecto. Ahí entonces acaba, jovencitos, la guerra, o la primera fase de la guerra. Ojo, un detalle más que tenemos que averiguar, ¿ya? Oiga, si Alemania estaba ya planificando atacar a la Unión Soviética, la Unión Soviética iba a dejar de enviarle ¿qué a Alemania? Petróleo. Petróleo, ¿correcto? Petróleo. Entonces, ¿qué hace Alemania? Busca otra fuente de petróleo. ¿Y dónde están esas fuentes de petróleo? Están en el Medio Oriente. ¿Sí? Aquí hay petróleo. Entonces, los alemanes para poder llegar a Medio Oriente, ¿qué quieren hacer? ¿Qué tienen que hacer? Dominar la península balcánica para tratar de atacar ¿qué? Egipto. ¿Ya? Listo. Hasta ahí entonces la primera fase. Vamos por la segunda fase. Bien, ¿cómo se llama el plan alemán para poder invadir la Unión Soviética? Operación Barbarroja. Operación Correcto, muy bien. Barbarroja, muy bien. Listo. Aparte,
¿Qué tratado viola Alemania cuando invade la Unión Soviética? Molotov. Ribbentrop, ¿correcto? Recuerda, reúne soldados de diferentes países, de los países que eran sus aliados y de los países también pues que había conquistado, para atacar prácticamente la Unión Soviética, sobre todo 3 puntos. ¿Qué punto en el norte? Leningrado. Leningrado. ¿Qué punto en el centro? Moscú. Perfecto. ¿Qué punto en el sur? Stalingrado. Correcto, Stalingrado. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó, jovencitos? Primer problema que va a tener, jovencitos, Alemania y que le va a pesar prácticamente al final de la guerra. ¿Qué fue? Primero, el retraso del ataque. Recuerda, Alemania ya estaba lista para atacar, jovencitos, antes del 41 a la Unión Soviética. ¿Qué la retrasó? El ataque a la península balcánica. ¿Ya? Por los errores que había cometido Italia, ¿correcto? Que fue derrotado, recuerda. Entonces, primer problema, retraso de la guerra. Número 2, recuerda que la extensión del territorio soviético prácticamente determina el fracaso de la táctica conocida como la Blitzkrieg, la guerra relámpago. No funciona la guerra relámpago en la Unión Soviética por el territorio extensísimo. Número 1. Número 2. Número 3. Cada vez que perdía el ejército soviético trataba de retroceder, pero cada vez que retrocedía, recuerda, destruía absolutamente todo. ¿Cómo se llama esa táctica? Tierra arrasada. Tierra arrasada, correcto. Tierra arrasada, correcto. Muy bien, tierra arrasada. Ahora, tercera situación, ya. Cuarta. Dice Constitutos que los alemanes lograron llegar solamente a 40 kilómetros de la ciudad de Moscú. Bien, ¿qué pasó por acá? Los moscovitas, ¿qué hicieron? Hicieron pues unos enormes fosos para evitar que los tanques alemanes pudiesen entrar, por eso los recuerda, simplemente se quedaron afuera, y es ahí donde llega el invierno del 41, que fue tan crudo y que simplemente redujo la capacidad de ataque de los alemanes. A esa detención del ataque alemán, recuerda, le atacan los soviéticos, ¿en qué forma? Francotirador. La guerra de guerrillas, y esa guerra de guerrillas utilizó, por ejemplo, francotiradores. Muy bien, listo, ahí te dejamos entonces el frente soviético. En la ofensiva del eje, a ver ese audio, por ejemplo, ahorita controlenlo. Audio, gracias. Listo, vamos a ver entonces directamente el ataque japonés a Pearl Harbor. ¿Qué fecha fue? 41. 41. En el 41, 7 de diciembre del 41. Recuerda entonces que en esa época estaba gobernando Estados Unidos aquel presidente que lo sacó de la crisis. ¿Cómo se llama el presidente? Roosevelt. Bien, listo. Ahora, en el caso de Japón, ¿quién gobernaba Japón? Hirohito. Emperador Hirohito. Perfecto, muy bien. Ahora, pero recuerda que esta situación, jovencitos, simplemente es la larga situación que estaba pasando Japón. Japón tenía problemas económicos e industriales. Le faltaban materias primas, le faltaban colonias, atacó China, recuerden, en el año 31 y empieza a chocar con el capitalismo norteamericano que empieza a castigar a Japón. ¿Con qué? Sin préstamos, cuentas bloqueadas, sin petróleo, sin acero. Pues Japón se vio, obligado, quería tener colonias, quería resolver sus problemas industriales, entonces se lanza al ataque, pero sabe que si se lanza al ataque a la conquista del Asia, va a chocar necesariamente ¿con quién? Con Estados Unidos. Es por eso entonces que para poder anticipar un ataque norteamericano a Japón, Japón se le adelanta y entonces vamos a ver el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre. Muy bien, ¿cómo se llama el jefe de la flota de la Armada Imperial Japonesa? Isoroku Yamamoto. Correcto. Isoroku Yamamoto. Muy bien. Una vez que ha malogrado a la flota de los norteamericanos en Pearl Harbor, hunde otra flota. ¿Qué otra flota hunde? Británica. Correcto, muy bien. Ahora, Japón, ¿qué es lo que va a conquistar? Bien, ¿qué va a conquistar? Todo el sudeste asiático. Recuerda, todo el sudeste asiático. ¿Qué había en el sudeste asiático? Recuerda, Hong Kong, Taiwán, Tailandia, Indochina, Birmania, Indonesia, Malasia, Nueva Guinea, Filipinas. Incluso se dice que llegaron a atacar la India y también el norte de Australia. Bien, listo. Vamos.
dejamos ahora el frente soviético y el frente pacífico y nos pasamos al frente africano. Como te dije, el Hitler, ¿a quién ya le había puesto la puntería? A la Unión Soviética. A ver, escúchame. Ya la había invadido, ya la había invadido. Y recuerda que cuando la ataca Alemania a la Unión Soviética, Alemania deja de recibir petróleo de la Unión Soviética, por lo tanto, le ponen la puntería ¿a qué? A los campos petroleros del Medio Oriente. ¿Stalingrado? No, escúchame todavía. ¿En Egipto? ¿Sí? No, esto es Medio Oriente ya. Esto es Medio Oriente, no es África. Egipto es África. Egipto, repito, es África. Medio Oriente. Siria, Palestina. ¿Cómo se llaman esas minas? ¿Perdón? ¿Cómo se llaman esas minas? No te escuché muy bien la última parte. ¿Cómo se llaman esas minas de petróleo? El Medio Oriente. Las minas son pozos petroleros del Medio Oriente. Estaban entre Siria, entre Palestina y Arabia. Y todo eso era de quién? Era de Gran Bretaña y también de Francia. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó? Entonces, si quiere los pozos petroleros del Medio Oriente, ¿a qué país tenía que, o qué territorio tenía que conquistar Alemania? La península balcánica. Ajá, tenía que conquistar Egipto y su canal de Suez, ¿correcto? Ya está. Entonces, ¿quién va a hacer el trabajo en este caso? Los alemanes Erwin aquí Rommel. Ajá. ¿Cómo le llamaban a Erwin Rommel? El zorro El zorro del desierto, ¿correcto? Listo. Ahora, el zorro del desierto, recuerda, está a cargo de un ejército entrenado exclusivamente para la lucha en el desierto. ¿Cómo se llama? África Corps. Africa Corps. África Corps. Ahora, ¿qué hace el África Corps? Bien, ataca Marruecos, ataca Argelia, ataca el Túnez y recupera prácticamente Libia, que es una colonia de recuerdo de Italia. Ahora, ataca Egipto y dice que logra tomar la fortaleza de Tobruk. O sea, se le vino la noche prácticamente a los ingleses. ¿Qué hacen los ingleses en su desesperación? Tienen que traer soldaditos justamente del Medio Oriente, palestinos, hindúes, árabes, neozelandeses, australianos, para establecer una línea defensiva y evitar pues que los alemanes ataquen y tomen Egipto. Bien, ahí entonces queda, jovencitos, el frente africano. Rommel no logró capturar Egipto, ¿ya? Por lo tanto, tampoco logró tomar el petróleo. Ahora, la segunda parte de la segunda fase, la contraofensiva aliada, frente africano. ¿Qué pasó por acá? Recuerda, tienes a Rommel, ¿no? Con el Africa Corps, que está prácticamente en Libia, tratando de machacar pues a la línea defensiva que habían establecido los británicos. Entonces, en noviembre del 42, conocidos, vamos a ver la batalla más importante que se da en el África. ¿Cómo se llama la batalla? Alamein. Batalla de El Alamein. Batalla de El Alamein. Ahora, ¿qué ocurrió en la batalla de El Alamein? ¿Cuál fue el resultado? Derrota alemana, victoria aliada. ¿Quién fue el que dirigió la victoria aliada de Gran Bretaña en este caso? Montgomery. Montgomery, correcto, Montgomery. Entonces los alemanes tienen que escapar, ya tienen que escapar, jovencitos. Ahora, Rommel, ¿qué pasó? Fue herido y lo enviaron de regreso pues a Alemania. Ahora, los británicos reciben el apoyo de otro país. ¿Qué país? Estados Unidos. Correcto, Estados Unidos. ¿Quién desembarca en Marruecos? Desembarcan los norteamericanos, recuerden, en Marruecos, dirigidos por Eisenhower, y hacen una operación tenaza. ¿Qué quiere decir una operación tenaza? Que van a barrer prácticamente todo el norte desde su punto de partida. Eisenhower desde Marruecos y Montgomery desde Egipto. Ahora, ¿hacia dónde se van a escapar los sobrevivientes alemanes e italianos? El Túnez. Bien, listo. ¿Qué va a pasar en Túnez? En diciembre del 43, simplemente, ¿qué pasó? Se rinden los alemanes y los italianos. Ahora, ¿por qué han querido acabar primero con el frente africano? Porque desde el África es el punto más rápido, más fácil de acceso para poder atacar al país más débil del eje. ¿Cuál es ese país más débil del eje? Italia. Correcto, Italia. Entonces, ¿qué va a pasar? Para el año 44, los aliados invaden, Juancitos, la isla de Sicilia. Invaden la isla de Sicilia y prácticamente sacan del poder a quién? A Benito Mussolini y lo meten preso. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó en Italia?
¿qué pasó en Italia? Acá tenemos que hacer lo siguiente. Ya, voy a sacar esto por acá. Listo. Cuando Benito Mussolini es enviado a la cárcel, ¿quién lo reemplaza? Pietro Badoglio. Recuerda, Pietro Badoglio. Y Pietro Badoglio, bien, repito, Pietro Badoglio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a firmar el armisticio de Siracusa, con el cual Italia simplemente se cambia de bando. Italia ahora es aliada. ¿Bien? Correcto. Dejamos entonces a Pietro Badoglio por acá para hacernos campito y nos vamos a concentrar ahora en el frente soviético. Dime. ¿Qué armisticio firma? Siracusa. Armisticio de Siracusa. Siracusa, Ya, así ahora. como suena. No, con ese. Ah, ya. Correcto. Ahora mira, como se ha cerrado el frente africano, recuerda, Alemania pierde la oportunidad de tomar los campos petroleros. ¿Dónde más hay petróleo? En Stalingrado. Correcto. Entonces acá tenemos, jovencitos, lo siguiente. Vamos a ver la batalla de Stalingrado. ¿Quiénes se van a enfrentar en la batalla de Stalingrado, jovencitos? Vamos a ver, por ejemplo, al jefe del ejército soviético que se llama Zhukov. Bien, repito, se llama Zhukov. ¿Con quién se enfrenta? ¿Contra quién se enfrenta Zhukov? Von Paulus. Correcto. Von Paulus. Muy bien. Ahora, en la batalla de Stalingrado, esto se va a hacer en una ciudad. ¿Ya? Se va a dar en una ciudad. Ahora, ¿qué tipo de guerra se va a iniciar en Stalingrado? La guerra de ratas. La rata en griego. La guerra de ratas. Correcto, la guerra de ratas. Stalingrado. Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar con estos? ¿Cuál va a ser el resultado de la batalla de Stalingrado? Muertes. Muerte. Demasiado. La más Stalingrado, sangrienta y recuerda, gana los aliados. Gana Zhukov. Victoria aliada. Gana Zhukov. Gana Zhukov. Ganan los soviéticos, jovencitos, ¿ya? Listo, ojo, ¿cuándo se hizo esta batalla? En octubre, noviembre del 42. Pregunta de examen. ¿A partir de qué batallas se dan las derrotas de las fuerzas nazifascistas? Stalingrado y Alamein. Stalingrado y el Alamein. ¿Correcto? Entonces, las primeras derrotas en esta segunda fase, Stalingrado y el Alamein. ¿Correcto? Ya está. Luego de esto, jovencitos, vamos a ver otra batalla más. ¿Cómo se llama esa batalla? La batalla de Kursk. Más grande de tanques. La batalla de Kursk. 300.000 contra ¿Qué 300.000. importancia tiene la batalla de Kursk? La batalla más grande entre Grande de tanques. tanques. ¿Cuál fue el resultado? Derrota alemana. Alemania Derrota alemana. Derrota Victoria de los aliados. Alemania, recuerda, es derrotada. ¿Y qué tiene que hacer von Paulus? Se rinde. Se rinde. Se rinde ante Zhukov. ¿Ya? Se rinde ante Zhukov. Listo. ¿Qué hace Zhukov ahora? Recupera el territorio que perdieron los soviéticos mismos, a recuperar su propio territorio, pero luego se lanzan al ataque y empiezan a recuperar los demás territorios, por ejemplo, de la península balcánica, de los países, por ejemplo, de la Europa central. Bien, entonces ahí tenemos a los soviéticos que ya prácticamente están a la vuelta de la esquina frente a Alemania. Bien, ahora, ¿qué pasó? Mientras dice que se estaban sacando la mugre en la Unión Soviética, alemanes y soviéticos, Stalin les exige a Winston Churchill y a Roosevelt que abrieran un nuevo frente para poder distraer a las tropas pues alemanas. Bien, entonces, ¿qué pasó? Estados Unidos va a tomar la batuta, va a estar Eisenhower, jovencitos, y va a dirigir ¿qué operación? Overlord. La operación Overlord. Bien, listo. Ahora, esta operación Overlord, jovencitos, que estaba dirigida por Estados Unidos, en este caso Eisenhower, va a contar con un engaño. Y el engaño estaba a cargo de ¿quién? Del general Patton. En Denver, en el norte de Inglaterra, se va a juntar a un ejército de goma, a un ejército fantasma, para hacerle creer a los alemanes que iban a atacar, por ejemplo, por Calais. Bien, listo. Ahora, la operación Overlord, ¿cuándo se lleva a cabo?
El 6 de junio. 6 de junio. 6 de junio de del 44. 1944. Correcto, 6 de junio del 44, correcto. 6 de junio del 44, Juanitos, recuerda que ese día es conocido como El día de. el día de destino final. Entonces, las tropas aliadas van a desembarcar en Normandía. Ojo, pero recuerda que había un obstáculo. ¿Y cómo se llama ese obstáculo? La muralla. La muralla del Atlántico, correcto, la muralla del Atlántico. ¿Quién era el jefe que organizaba la muralla del Atlántico? Rommel. Irwin Rommel. Rommel, correcto, listo, Rommel. Ojo, entonces, recuerda, los aliados lograron romper la muralla del Atlántico, listo, y cayó, pues, ¿no? Y Francia recupera prácticamente su libertad en el mes de agosto. Mes de abril del 45. Bien, ¿qué pasó? Un comando alemán, dice, recupera a Benito Mussolini de su cárcel. El tipo se va al norte de Italia y resulta pues de que intenta hacer una república, la República Socialista de Saló. Pero lamentablemente esta no funciona, no tiene tantos adeptos y lo único que tiene que hacer Benito Mussolini es escapar. ¿A dónde intentó escapar? Suiza. A Suiza, correcto. Pero en un retén de los partisanos italianos lo reconocen, simplemente lo bajan del carrito, porque estaba, dice, con uniforme, uniforme alemán, y aparte también tenía pues el pasaporte alemán, lo reconocen, lo bajan, lo fusilan en abril del 45. Recuerda que en el abril del 45 mueren 3 personajes, ¿no? Aparte de Benito Mussolini, que termina fusilado, está también el presidente de los Estados Unidos. Roosevelt. Ahora, Roosevelt, va segundo. ¿El tercero quién es? El tercero es Hitler. ¿Qué pasó con tercero? ¿Qué pasó con Hitler? Se suicidó. Se suicida. Bien, ¿cómo se llama? Recuerda, ¿cómo se llama el búnker de Hitler? ¿Cómo le llamaban al búnker de Hitler? Cancillería. Era el búnker, era un búnker, no era la Cancillería en sí. ¿Sí? Era prácticamente un búnker, le llamaban la guarida del lobo. La guarida del lobo. ¿Ya? Entonces, a finales del mes de abril se suicida Hitler y los primeros en llegar son los soviéticos. Los primeros en llegar son los soviéticos. Muy bien, ahora, en los primeros días del mes de mayo, ¿qué hacen los alemanes? Firman la rendición de Alemania con el armisticio de Reims. Armisticio de Reims. ¿Listo? Muy bien, simplemente quedaba entonces Japón. Vamos con la guerra del Pacífico. ¿Cuál fue el primer ataque norteamericano a Japón? Se le conoce como el Raid Doolittle. ¿Sí? El Raid Doolittle. ¿Qué pasó? Que los americanos que hicieron, enviaron pues a bombarderos a dejar sus bombitas en Tokio como respuesta de lo que había pasado pues en Pearl Harbor. Bien, ojo. Entonces, después de esto, se van a dar una serie de batallas. ¿Quién va a estar a cargo de la guerra del Pacífico dirigiendo a los norteamericanos? Douglas MacArthur. Recuerda, Douglas MacArthur. Y entonces va a ser la táctica del salto de la rana. ¿Por qué el salto de la rana? Porque si te das cuenta, bien, hay un sinfín de islas, entonces los norteamericanos tenían que ir prácticamente isla por isla para poder enfrentar y derrotar a los japoneses. ¿Cuál es la primera victoria? La primera victoria de los norteamericanos sobre los japoneses. Ataque del coral. Ajá, correcto, el mar del Coral. La primera victoria, jovencitos. Bien, pero hubieron batallas muy importantes como por ejemplo la batalla de Midway. Bien, batalla de Midway. Ahora, ¿qué pasó con estos? Prácticamente, yo creo que les había dicho hace un momento, de que las operaciones entre Estados Unidos y Japón generalmente van a ser operaciones aeronavales, barcos y aviones, se van a sacar la mugre los dos. Muy bien, ¿cuáles son las batallas de repente que debemos recordar, aparte de las que hemos mencionado? Está, por ejemplo, la batalla de Guadalcanal. Desde agosto del 42 hasta febrero del 43. Es la batalla más larga, el combate naval más largo de la Segunda Guerra Mundial y aparte también es el que provocó la mayor cantidad de bajas. Se hundieron cerca de 60 barcos. Ojo, pero ¿por qué es importante Guadalcanal? Porque los japoneses estaban guardando justamente material de guerra para poder invadir Australia. Entonces, se rompe, o sea, se toma Guadalcanal, ya prácticamente los japoneses están en retroceso. Ahora, ¿qué otra batalla tienes que recordar? Por ejemplo, la batalla del Golfo de Leyte.
¿Por qué es importante esta batallita, jovencitos? Porque es en la batalla donde van a utilizar los alemanes, ¿sí?, a jóvenes solteros, ¿bien?, y que van a tomar la decisión prácticamente de sacrificarse en nombre del dios Kami. ¿Cómo se les llama? Los kamikazes. Kamikaze. Los kamikazes, ¿sí? Los kamikazes. ¿Listo? Ahora, ¿qué otra situación vamos a encontrar? Ojo, una de las batallas más violentas de esta guerra entre Japón y Estados Unidos va a ser, por ejemplo, la batalla de Iwo Jima. Iwo Jima. Muy bien, ahora, prácticamente ya los japoneses han perdido prácticamente sus principales naves, sus principales acorazados, el Yamato, el Musashi, bien, y sus portaaviones simplemente fueron aniquilados por las fuerzas aeronavales de los Estados Unidos. Entonces solamente quedaba la isla de Japón. Ojo, llega abril del 45 y recuerda, ¿qué presidente muere? Roosevelt. Ahora, desde antes de que, vamos a hablar desde el año 39, ¿ya? Resulta que Albert Einstein le advierte al presidente Roosevelt de que Alemania está desarrollando un proyecto atómico, Rusia estaba desarrollando su proyecto atómico, Italia estaba desarrollando su proyecto atómico, Japón estaba haciendo lo mismo, y bueno, y Estados Unidos estaba quedando atrás. En esta carta, que es enviada por Albert Einstein y también Leo Szilard, otro científico importante, muy bien, le proponen, ¿no?, a Estados Unidos que con esa nueva energía se podría crear pues una bomba totalmente distinta. Ahora, Roosevelt, ¿qué hace? Autoriza entonces la creación del proyecto Manhattan. ¿Quién va a ser entonces el jefe científico del proyecto Manhattan? Se va a llamar Julius Oppenheimer, considerado el padre de la bomba atómica. Él va a dirigir, repito, los laboratorios científicos en Silicon Valley, en Estados Unidos. Muy bien. Lamentablemente, recuerda, Roosevelt muere en el abril del 45 y lo reemplaza a su vicepresidente. ¿Cómo se llama su vicepresidente? Harry Truman. Correcto. Harry Truman. ¿Qué es lo que hizo Harry Truman? Por ejemplo, van a tener, recuerda, un experimento en América. El lanzamiento el uso de la primera bomba atómica es en América, en el desierto de Alamogordo, en el mes de julio. Entonces, con esos resultados, Harry Truman se considera importante terminar la guerra y sobre todo evitar la muerte de más soldados norteamericanos. Entonces, él lanza la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. 6 de agosto, 9 de agosto. Pregunta, ¿las dos bombas fueron iguales? No, diferentes. Fueron diferentes. Una fue de uranio, recuerda que una fue de uranio y la otra fue de plutonio. Muy bien, listo. Ahora, Harry Truman dice que ordenó, dígame. ¿Cuál es uranio y cuál es plutonio? La primera, Hiroshima, es de uranio. La segunda es de plutonio. Profe, gracias. Ya, ahora, ¿qué pasó? Harry Truman ordenó que se armara una tercera bomba. Mientras se ordenaba esa tercera bomba, Inglaterra y Estados Unidos le van a presionar a Joseph Stalin para que ataque a los japoneses. ¿Y qué es lo que hace entonces la Unión Soviética? Que tiene que hacer caso a sus socios, y voy a utilizar este mapita. ¿Dónde está este mapita? Mapita por acá. Ya, este de acá. Entonces, a mediados del mes de agosto, la Unión Soviética, mira dónde está la Unión Soviética, jovencitos. Bien, ¿qué va a atacar? Va a atacar lo que antes habían conquistado los japoneses. ¿Qué van a atacar? Manchukuo. La Manchuria. Manchuria. Sí, la Manchuria. ¿Listo? Logran atacar, logran quitarse a los japoneses y prácticamente Japón está considerando simplemente rendirse a mediados del mes de septiembre. ¿Ya? Se va a rendir, jovencitos, entonces, a mediados del mes de septiembre. Pero ¿quién va a ser el encargado de hacerle firmar la rendición? Estados Unidos. ¿Cuándo se da la rendición de Estados Unidos? El día 2 de septiembre del 45, en el acorazado Missouri. Bien, ante Douglas MacArthur están prácticamente los enviados del emperador, jovencitos, Hirohito de aquella época. Ojo, la destrucción en Hiroshima y Nagasaki, jovencitos, fue tan letal que muchísima gente murió por el envenenamiento radiactivo. A raíz de esta situación, un grupo de científicos que justamente había participado pues, en el proyecto Manhattan se volvieron pacifistas, ¿no? Trataron de promover pues, el uso pacífico de la energía atómica para los bienes de la humanidad.
Muy bien, una vez que ya prácticamente se acaba la guerra, empiezan los dos juicios, uno en Japón y otro en Alemania. El de Japón, ¿qué querían los norteamericanos? Querían castigar al responsable que dio la orden de bombardear Pearl Harbor. Entonces ahí los militares, los políticos, se pusieron de acuerdo y le echaron la culpa a Isoroku Yamamoto. Isoroku Yamamoto se tuvo que sacrificar, a él lo tuvieron que colgar. Ahora, en los juicios de Nuremberg, ¿qué pasó? Era necesario determinar las responsabilidades, ¿no? ¿Quién provocó la guerra? ¿Quién dirigía los campos de concentración? ¿Quién era encargado, por ejemplo, de la solución final? Etcétera, etcétera. Entonces, más de 21 jerarcas nazis, ¿no? Tanto Wehrmacht, tanto SS, tanto partido nazi, fueron simplemente sentados en el banquillo de los acusados. Bien, y un fiscal norteamericano se encargó de dirigir justamente las acusaciones, bien, y el delito pues era lesa humanidad, violación de derechos humanos. Muchos de ellos terminaron prácticamente con cadena perpetua, otros terminaron ahorcados y cremados, ahorcados y cremados. Esto es lo que pasó con los jerarcas nazis. ¿Por qué se hizo en Nuremberg? Porque era la ciudad alemana donde antes de la guerra se daban los congresos nazis, que congregaban pues un montón de gente. Entonces, cuando los aliados vencen, se van a Nuremberg como una especie de imposición mental, ¿no? Para que entiendan los alemanes que ya habían perdido. Listo. El Holocausto. Bien, ¿cuántos campos de concentración hubieron? 71. 71. Estaban dispersos entre Alemania, Polonia y Austria. Bien, recuerda, aquí se trató de aplicar ¿qué cosa? La solución final. ¿Quiénes fueron los principales afectados de los campos de concentración? Los judíos. Los judíos, ¿correcto? ¿Te recuerda cómo se llama, jovencitos? El Holocausto judío. El Holocausto judío. Muy bien, cuando logran salvarse a los sobrevivientes, mucha gente pues había perdido su familia, no tenía ninguna familia, pues no tenía trabajo, todo estaba destruido. Y hubo pues una movilización tremenda en Europa que obliga prácticamente la ONU a crear Israel en 1948. Bien, jovencitos. Eso es todo, chicos. Gracias. Muy bien, En chicos. 1948 crea Israel, ¿no es cierto? Sí. Ya, gracias, profe. Muy bien. Muy bien. Listo, jovencitos. Todos felices y contentos. Hemos terminado el tema y prácticamente con eso también estamos terminando el curso de Historia Universal. Chicas de CEPRUNSA, sí, todas nuestras energías positivas para ustedes y que el día domingo, pues, sí, sean felices viendo su nombre en la lista de ingresantes. Todos los chicos de sociales aquí presentes, estamos con ustedes. Cuídense. Las queremos. Profesor, Suerte, suerte. Sí, chicas. profesor, Ustedes pueden. Dígame, tengo dígame, una pregunta. dígame. Usted dijo que castigaron a Japón por atacar Pearl Harbor, ¿no? Sí, Pero ¿cómo castigó? Después de eso se creó la ONU, que protege los derechos humanos, pero no castigaron a Estados Unidos por lanzar las bombas atómicas, porque, o sea, mató a mucha gente, ¿no? Para sí, bien. defenderse, pero dejó muchos deformaciones al pasar de los años, Sí, sigue afectando. cierto, Entonces, ¿no los cierto. castigaron a ellos? No. ¿Y por qué no los castigaron? Porque son los vencedores. Y además porque dirigen la ONU. Pero no es justo. Las principales de la ONU en Estados Unidos. La vida no es justa. Y además, ¿dónde está la ONU? Está en Estados Unidos, en San Francisco. Profesor, Entonces, mal ganadores. Principales en Estados Unidos. Privilegios de los vencedores. profesor, Dígame. ¿por qué en la batalla de Kursk perdió Alemania si Inglaterra y Alemania tenían las mismas fuerzas? Y usted nos dijo en clase que Alemania tenía muchos mejores tanques que ellos. Es que es los recursos. Mira, si revisamos el mapa, hay una gran distancia desde Alemania hasta la Unión Soviética. Entonces, las vías de los recursos ya le estaban faltando a Alemania. Se supone que para combatir tú necesitas no solamente tanques, necesitas artillería, necesitas municiones, necesitas alimentos, necesitas medicinas. Alemania ya no tenía eso, está en las últimas. Y los otros están en su propio país. Es recurso, recuerda, los recursos. Posesión de recursos es importante en una guerra. Ahora sí. Consecuencia de la derrota en la batalla de Kursk, falta de recursos, ¿no es cierto?
Así es, falta de recursos. Ya le estaban faltando los recursos y ya pues la moral del ejército está terrible. Muy bien, ahora sí, voy a almorzar. Me voy a almorzar, chicas. Cuídense mucho. Nos Profesor, vemos ¿a qué hora va a ser el Forte Segunda Guerra Mundial? Si es que no les han puesto seminario, ¿no? A los chicos del ordinario. No, No. No. Ah, Hoy a ya. las 9. Pues, a ver, escúcheme. Creo, lo siento, conchitos. Los chicos del grupo especial del ordinario se tienen que sumar al grupo del CEPRUNSA, que van a tener seminarios desde las 7, ¿no? 7 de la noche, hasta las 10 de la noche tienen seminario. 7, profe. De 7 a 10. De 7 De 7 a 10. Entonces, Entonces, podemos hacer lo siguiente. Para no interrumpirlos, yo recomendé al señor Dimas que al grupo, bueno, especial del ordinario, lo sumara al de las chicas de Prunza. Entonces, podríamos hacerlo de repente a las 6 de la tarde para que no los interrumpa después. Media horita nada más. ¿Sí? Sí, profe. Ya, profe, está bien. bueno, profesor, está bien. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, nos vemos entonces hasta más tarde. Voy a publicar tus resultados esta vez, ¿ah? Sí, 6. Ya les voy a poner el link para que ustedes puedan entrar directamente al formulario, ¿ya? Bueno, muchas gracias entonces a todos ustedes. Nos vemos. Cuídense. Chau. Gracias, profe. Gracias, Cuídese. profesor. Hasta luego, Chao. profesor. Gracias.